Comenzamos ahora con la financiación externa. Recordad que la clasificación entre financiación externa y financiación interna procedían de el origen, ¿no?, de los recursos financieros. Comenzamos ahora entonces a estudiar todos aquellos recursos financieros que proceden del exterior. Esos recursos financieros que proceden del exterior pueden estar ubicados o localizados en el patrimonio neto, pueden formar parte del patrimonio neto de la empresa, es decir, financiación propia, como puede ser el capital social o las ampliaciones posteriores de capital y las subvenciones de capital, o pueden ser también parte o formar parte del pasivo no corriente, es decir, derechos que tienen los acreedores, como pueden ser la emisión de empréstitos, es decir, bonos y obligaciones, la concesión de un préstamo a largo plazo o una operación financiada a través de leasing, que son las que vamos a estudiar. Vamos a empezar con el capital social y las ampliaciones de capital. Recordad que son, además de ser fondos externos, son también fondos propios. ¿Por qué decimos que son fondos propios o pertenecen al patrimonio neto? Porque son aportaciones que han realizado los socios, pero es una financiación externa porque los accionistas han aportado capital social o una ampliación de capital, que es lo mismo, ¿no?, acciones, es decir, han aportado recursos financieros a la empresa procedentes de su propio patrimonio, de sus cuentas, es decir, no se ha generado en la empresa, sino que procede del exterior. El capital social se divide siempre en partes alícuotas que denominamos acciones o participaciones y que dan derecho a quien adquiere esas acciones o participaciones a ser propietario, ¿de acuerdo?, o socio de dicha empresa. Hay que tener en cuenta que las acciones son indivisibles y si los propietarios de una acción, una parte alícuota, son varios, se deberá designar a una sola persona para que ejerza los derechos que vamos a ver luego tienen toda acción. Hay que tener en cuenta que las acciones, los títulos, ¿no?, de renta variable, que son las acciones, la rentabilidad no aparece especificada en lo que es el contrato o el título, ¿no?, del activo financiero, como puede suceder en un empréstito, donde las obligaciones aparecen, ¿no?, que tienes derecho al cobro de un cupón. Aquí no, aquí la rentabilidad procede de tres formas, ¿no? Pues se pueden obtener rentabilidad de tres formas. Primero, a través de los dividendos, que lo hemos visto anteriormente, es decir, una vez que se cierra el ejercicio económico, el accionista, a través de la Junta General, deberá aprobar si quiere que ese beneficio vaya a ser repartido como dividendos, pero también el accionista tiene el derecho a elegir que no se reparta como dividendos y se deje en la empresa como autofinanciación, es decir, como reservas, en cuyo caso también le pertenece, es un dinero que le pertenece. También puede obtener rentabilidad mediante las ganancias de capital, es decir, simplemente vendiendo esas participaciones, acciones, en el mercado o a otra persona, ¿no?, por un precio superior al precio de adquisición. Y por último, ventas de derecho preferente de suscripción. Cuando hay una ampliación de capital, para no perjudicar a los accionistas, a veces se puede hacer con derecho preferente de suscripción o también se puede hacer con prima de emisión, pero en este caso lo que nos dice es que tenemos derecho a adquirir un determinado número de acciones en una ampliación de capital. Entonces yo lo que puedo hacer es no comprar las acciones nuevas porque no me interesa, y entonces lo que puedo hacer es vender ese derecho que tengo a otra persona que quiera formar parte de la sociedad, que quiera ser accionista o que ya tenga acciones y quiera más. Bueno, en cuanto a las clases de acciones, hay distintos tipos de acciones. La ley de sociedades anónimas es la que recoge, ¿no?, los tipos de acciones que se pueden emitir en el artículo 49, y esas acciones pueden otorgar distintos derechos, pero eso sí, si son acciones de una misma clase, todas tienen los mismos derechos. Entonces vamos a ver que puede haber acciones ordinarias, privilegiadas o preferentes, acciones sin voto, y luego vamos a ver cómo se puede realizar la emisión de acciones a la par, bajo la par o sobre la par.
Vale, el artículo 48 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas recoge los derechos que tiene una acción ordinaria. Siempre tiene 5 derechos una acción ordinaria, que es el reparto de beneficios sociales, como os he explicado antes, es decir, una vez que se cierra el ejercicio económico, hemos pagado los impuestos, etcétera, entonces tienen derecho a que se reparta dicho beneficio en forma de dividendos. Si no quieren ejercer ese derecho, podrán decidir que no se reparta, en cuyo caso quedará como reservas. También a participar en el patrimonio resultante, evidentemente, es decir, cuando una empresa decide desaparecer o bien tiene que desaparecer porque está en una situación de proceso concursal, entonces tienen derecho a participar los accionistas en el patrimonio resultante una vez que se haya cumplido con todas las obligaciones contractuales en cuanto a los acreedores, es decir, todos los que aparecen en los pasivos. Luego también tiene el derecho preferente de suscripción ante una ampliación de capital. ¿Por qué? Pues porque si las acciones saliesen al mismo precio que las antiguas, los antiguos accionistas saldrían perdiendo porque las reservas que hay en el patrimonio pertenecen a los accionistas antiguos y en el momento de una ampliación de capital dichas reservas se repartirían entre todos, accionistas antiguos y accionistas nuevos, con lo cual perderían los accionistas antiguos. Por eso siempre ante una ampliación de capital o bien se hace con derechos de preferente suscripción, que es un derecho que tiene el accionista antiguo, o bien se deben emitir con una prima de emisión, es decir, que el nuevo accionista pague un valor por encima de su nominal. Tienen derecho a votar en la Junta General de Accionistas, tienen derecho a estar informados de manera periódica sobre la situación y el funcionamiento de la empresa, y también tienen el derecho a transmitir las acciones cuando quieran. ¿Qué son las acciones privilegiadas o preferentes? Pues son aquellas que tienen preferencia en el cobro del dividendo. Es decir, que si hay cobro de dividendo, ellos siempre están por delante de los demás. En caso de liquidación de una sociedad, cobran también después de los acreedores, por supuesto, siempre los accionistas tienen los derechos residuales, pero las acciones privilegiadas o preferentes irían por delante de los accionistas ordinarios. Y por último, por eso tienen preferencia en el cobro de dividendos, tienen el derecho a percibir un dividendo fijo, que puede ser superior al del accionista ordinario y siempre por delante de los demás. En cuanto a las acciones sin voto, decir que han perdido un derecho, ¿no? Es decir, cuando hablamos de acciones sin voto es que han perdido el derecho a votar en la Junta General de Accionistas. Evidentemente, si pierden un derecho que tiene una acción ordinaria, hay que darles algo. Entonces, ¿qué derecho tienen en vez del derecho a voto? Pues un dividendo anual mínimo no inferior al 5% del capital desembolsado por acción sin voto, más el dividendo que reciba el resto de acciones ordinarias. Es decir, que lo que se hace a la acción sin voto es decir, vale, tú vas a cobrar el mismo dividendo que van a cobrar las acciones ordinarias y además te doy más. ¿Por qué? Porque te estoy quitando un derecho. Te estoy quitando el derecho a votar en la Junta General Ordinaria y por lo tanto vas a cobrar más dividendo. Tienen derecho al reembolso de las acciones por prioridad al resto de acciones en liquidación de una sociedad, lo que sucedía igual que las acciones privilegiadas. Van por delante de los accionistas ordinarios en el caso de liquidación. No se verán afectadas si hay reducción de capital por pérdidas, salvo que la reducción supere evidentemente el valor nominal del resto de acciones. Es decir, que cuando se reduce capital por pérdidas, primero les afecta a los accionistas ordinarios y luego ya vendrían las acciones sin voto. Pero no se puede emitir nunca más de un 50% del capital desembolsado en acciones de este tipo. ¿Cómo se pueden emitir o cómo se podrían emitir o qué permite la Ley de Sociedades Anónimas en cuanto a emisión de acciones? Bueno, las acciones bajo la par no están permitidas en la legislación española y por tanto si yo emito una acción bajo la par tengo que el nominal tiene que tener siempre tiene que ser el nominal de las acciones y por lo tanto el resto debería ir con cargo a reservas. Una acción a la par es aquella que el precio al que sale es igual a su valor nominal. Y también existen las acciones sobre la par, que su precio es superior al valor nominal. Este es el típico ejemplo de una ampliación de capital. La diferencia entre el valor nominal
y el valor que salen, que es por encima, es lo que se denomina prima de emisión. Normalmente esta prima de emisión surge cuando existe una ampliación de capital y para evitar la pérdida que sufrirían los antiguos accionistas al emitir acciones por el valor nominal. Claro, los nuevos accionistas tendrán que pagar el valor nominal más aquello que les pertenezca por acción en lo que existe en el patrimonio neto como reservas. En cuanto a las subvenciones, decir que estamos hablando de subvenciones de capital. Hay dos tipos de subvenciones. Las que irían a patrimonio serían las subvenciones de capital y es una financiación que aportan los organismos públicos. Son subvenciones, ¿no?, que nos conceden organismos públicos. El sector turismo, por eso lo explicamos aquí, porque ha tenido muchas ayudas. El turismo es muy importante como sector económico dentro de lo que es la economía española y debido a su importancia en el crecimiento y en el desarrollo económico ha tenido muchas ayudas públicas de esta forma, ¿no?, a través de subvenciones. Debemos diferenciar, como os decía anteriormente, que hay dos tipos de subvenciones: subvenciones de capital y subvenciones de explotación. Las subvenciones de explotación no irían al patrimonio. Las de capital sí. ¿Por qué? Porque las subvenciones de capital se dan para financiar activos fijo, inversiones en activo no corriente, y el importe aparece en el balance, incorporándose por tanto en este caso al patrimonio, esta subvención. Sin embargo, las de explotación se consideran un ingreso porque no financian el activo fijo, sino actividades propias del circulante. Nunca hay que tener en cuenta que nunca se debe valorar la viabilidad de un proyecto de inversión supeditado a la concesión de una subvención. Es decir, no podemos considerar como una financiación la subvención a un coste cero. Tenemos que valorarlo siempre sin la subvención y que sea rentable. Y además luego, si nos conceden la subvención, que encima sería a coste cero, pues evidentemente incrementará la rentabilidad del proyecto de inversión y por lo tanto será más rentable. Pero nunca tener en cuenta a la hora de valorar un proyecto de inversión el haber obtenido financiación a coste cero a través de una subvención, porque si no evidentemente pues saldría muy rentable y a lo mejor podríamos estar, no cumplir las condiciones y a lo mejor no tenerla. Entonces, lo mejor, siempre llegamos a la conclusión en finanzas que siempre valoramos los proyectos. En cuanto a los empréstitos, es decir, bonos y obligaciones, fijaros que aunque seguimos con financiación externa, hemos cambiado de masa, ¿no? Ahora ya no estamos en un recurso financiero que es patrimonio neto, sino que hemos pasado al pasivo no corriente, es decir, estamos en partidas, ¿no?, financiación que ahora ya tiene un grado de exigibilidad, un grado de exigibilidad en este caso a largo plazo, es decir, que ahora tenemos ya una deuda con nuestros acreedores. Son títulos de renta fija. Fijaros, lo que hemos visto anteriormente eran títulos de renta variable, ahora es renta fija y representa también una parte alícuota, pero ahora de un crédito, no de un capital social, ahora es de un crédito contra una sociedad emisora. Ahora los propietarios de esas participaciones o partes alícuotas que se llaman bonos y obligaciones, ahora son acreedores de la empresa. Ya no son propietarios, sino acreedores. ¿Cuál es la diferencia? La verdad es que entre bonos y obligaciones, nosotros la diferencia es en función de lo que es el vencimiento. Normalmente los bonos son títulos, deuda, que emite una empresa a medio plazo, hasta 5 años, mientras que las obligaciones, hablamos de obligaciones cuando es una deuda que emite una empresa a largo plazo, más de 5 años. Los recursos estos recursos siempre devengarán un coste financiero para el emisor, que evidentemente es rentabilidad para el comprador y que siempre está predeterminado en el momento de la emisión y que se denomina cupón. Es decir, cuando vosotros adquirís un bono o una obligación, aparece en el contrato el derecho que tenéis a cobrar un determinado cupón o interés, ¿no? Entonces, por eso se les denomina de renta fija. Se calculará el coste de esta fuente de financiación en el siguiente apartado del tema. Fijaros, daros cuenta la diferencia respecto a lo que hemos visto antes de capital social. Antes eran propietarios y uno de los derechos que tenían las acciones era a poder participar o a poder estar presente en la Junta General de Accionistas, es decir, a poder decidir sobre lo que va a hacer la empresa. En este caso no. En este caso el obligacionista no participa en las decisiones de la empresa.
¿Por qué? Porque no es propietario, sino que es acreedor. Pero a cambio de eso, que tendrá derechos sobre los bienes de la sociedad en el caso de liquidación, antes que ningún propietario. Es decir, que en el caso de que hubiese algún problema con la sociedad, una quiebra, etcétera, quien primero cobra son los acreedores. Bueno, hay otras de las características de los bonos y obligaciones es que en este momento, ya en lo que es la legislación española, pues no existen títulos físicos como existían antes, ¿no?, de bonos y obligaciones. Ahora solamente son anotaciones contables. En cuanto a la normativa, está también recogida en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y el artículo 282 dice que se pueden emitir bonos y obligaciones siempre que el importe total de la emisión no sea superior al capital social desembolsado más las reservas que figuren en el último balance aprobado. El anuncio de una emisión de bonos y obligaciones, de un empréstito, se deberá publicar siempre en el boletín oficial del registro mercantil y se hará constar en escritura pública las condiciones de la emisión, el periodo de suscripción, el valor nominal de los títulos, el interés o cupón que da derecho, el vencimiento de los mismos, las primas, los lotes, es decir, el importe total del empréstito, todas las características relacionadas con la emisión del empréstito, porque es un título de renta fija. Y el emisor puede ser tanto empresa privada, que es lo que nos interesa a nosotros ahora, ¿no?, porque estamos hablando de empresas que se dedican a la gestión turística, pero recordad que también el Estado y las administraciones públicas emiten bonos y obligaciones, y de hecho existen bonos del Estado o bonos de comunidades autónomas. Por último lugar, en cuanto al préstamo a largo plazo, que es otra forma de financiación externa, también es una financiación que está presente en el pasivo no corriente, un préstamo a largo plazo. Es una operación de cesión de capital, pero en este caso por una entidad financiera. Y nos concede ese dinero, ese préstamo, para la realización de una actividad concreta y previamente definida. Es decir, a mí me conceden un préstamo, ¿para qué? Para la concesión de un edificio que voy a utilizar como hotel, para la adquisición de unas máquinas para el gimnasio del hotel, para la adquisición de ordenadores, etcétera, etcétera. Siempre con pacto de devolución del principal, es decir, del dinero que nos han dejado, y el pago de unos intereses en forma y periodo previamente acordado en el contrato. Es decir, en el contrato aparece qué interés me van a cobrar por ese dinero que me han prestado. Los intereses se pagan siempre por el total del dinero prestado, aunque no se utilice. Es decir, por el importe del préstamo concedido. Eso sí, si se va amortizando partes del préstamo, los intereses evidentemente siempre se pagan sobre el capital vivo que nos queda de devolución. Y los préstamos no se pueden renovar automáticamente. El préstamo siempre es la concesión de un dinero por parte de una entidad financiera para la adquisición de algo específico. Poneros en vuestro caso, si tenéis vivienda, el préstamo hipotecario nos lo dan exactamente para la adquisición de una determinada vivienda, y en el momento en que terminas de pagar el préstamo desaparece, pero no se puede renovar el mismo préstamo automáticamente. Según las garantías que incorporen, los préstamos pueden ser con garantía real, es decir, que tengamos, ¿no?, sobre él un bien específico. En ese caso puede ser hipotecario, ¿no? Es decir, la garantía es un bien inmueble en el que se ha efectuado la operación, en el caso de préstamos hipotecarios sobre viviendas. Pueden ser pignoraticios. La garantía son acciones en prenda de la empresa, es decir, yo adquiero a través de un préstamo, imaginaros, algún inmovilizado de mi sociedad, pero yo la garantía que establezco en el préstamo es pignoraticio, con lo cual si no pago se quedan con acciones de mi sociedad. Y por último, con garantía personal, que es el más peligroso, ¿no? Una persona o colectivo, es decir, él o los titulares de la operación que contratan el préstamo, responden con todo su patrimonio. Hay que tener en cuenta que el tipo de interés puede ser fijo o variable. El tipo de interés fijo es constante durante la vida, ¿no?, del préstamo, mientras que el variable se establece con un tipo de referencia y el diferencial, que en nuestro caso en España se utiliza el Euribor, que es el tipo de interés interbancario europeo, ¿no?, el que al precio al que se intercambian el dinero los intermediarios financieros. Entonces se le pone un diferencial, en este caso, pues yo qué sé, el Euribor más el 0,01%.
y en ese caso sería un tipo de interés variable y va variando cada año, normalmente cada año en función de lo que haga el Euribor. El diferencial se mantiene sin cambio, el 0,01%, pero el Euribor, si va subiendo, va bajando cada año, pues de nuevo se incorpora el Euribor a nuestro tipo de interés, con lo cual el tipo de interés es variable porque dentro de un año no sabemos lo que vamos a pagar exactamente por interés, pero en cualquier caso, sea tipo de interés fijo, sea tipo de interés variable, estamos hablando de un título de renta fija, porque está especificado la forma en que se van a pagar los intereses en el contrato. En el contrato aparece si el tipo de interés es fijo y si es variable el diferencial más el tipo de referencia. Por último lugar, tenemos el leasing. El leasing es un contrato también a medio y largo plazo, cuyo objeto también es la cesión del uso de un bien mueble o inmueble para la realización de una actividad profesional o empresarial a cambio del pago periódico de una cuota y que necesariamente va a incluir en el contrato una opción de compra al final del contrato a favor del usuario por su valor residual. Hay varios tipos de leasing: leasing operativo, leasing financiero y retroleasing o leaseback. O sea, entendéis, ¿no? Es decir, siempre es una empresa, una sociedad, la que decide adquirir mediante una operación de leasing un inmovilizado. Entonces, ese inmovilizado lo que se hace es dividir en unas cuotas normalmente fijas que pago mensualmente o trimestralmente y me da derecho al final de la vida de ese contrato de leasing a poder comprar el bien, opción de compra, si quiero, por un valor que es lo que consideramos en esta operación el valor residual. Vamos a ver la diferencia entre un leasing operativo, financiero y retroleasing o leaseback. En el leasing operativo, la operación se realiza con el propio proveedor o fabricante del inmovilizado o de la máquina que queremos adquirir. ¿Qué tenemos que hacer? En el leasing operativo, simplemente quien me ofrece la financiación es la empresa que ha fabricado ese bien. Imaginaos que quiero comprar las máquinas para el gimnasio de mi hotel. Es el propio proveedor el que me proporciona esa forma de financiación y en esa cuota que me va a establecer, ¿no?, con una opción de compra al final, en esa cuota de arrendamiento financiero o leasing está incluido también todos los gastos de mantenimiento, de reparación, etcétera, del bien. Por eso normalmente esta cuota es más alta. En el caso del leasing financiero, ahora quien me lo arrienda no es el proveedor o fabricante, sino una propia institución financiera. Estamos ante una operación financiera como un préstamo. Entonces, ¿qué hace la institución financiera? Siguiendo las instrucciones de su cliente, es decir, el arrendatario, el que quiere adquirir mediante leasing un inmovilizado, un equipo, etcétera, le dice que adquiera ese bien. La entidad financiera lo adquiere y lo pone a disposición del arrendatario. Y lo que hace es pagar también unas cuotas de arrendamiento y luego al final tiene una opción de compra que podrá ejercerla o no el arrendatario si quiere quedarse con ese bien. En el último caso, el retroleasing o leaseback es aquel caso en que la empresa, imaginaos el hotel, ya tiene la maquinaria del gimnasio, pero lo que sucede es que necesita liquidez y entonces se lo vende a una institución financiera, ¿de acuerdo? Lo vende y con ella pacta un leasing, un leasing financiero, de tal manera que puede seguir utilizando esa maquinaria por una cuota mensual, imaginaros, ¿no?, que es la cuota de la operación de leasing, y luego incluso puede volverla a obtener mediante la opción de compra. Es decir, obtiene liquidez sin perder el usufructo. Bueno, aquí tenéis una serie de diapositivas donde os voy explicando el leasing operativo, ¿vale?, y el leasing financiero y el leaseback, pero bueno, como lo hemos explicado en la diapositiva anterior, pues simplemente podéis vosotros echarle un vistazo. Es exactamente lo mismo que hemos explicado en la diapositiva anterior.